Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Salió un martes. Un martes gris y sin sabor. Una mañana como cualquier otra, salvo por el extraño silencio del apartamento, la calma perfecta, casi irreal, que presagiaba tormenta. Inaya se levantó como siempre, descalza sobre las frías baldosas de la cocina, con los hombros pesados tras una noche destrozada por botellas tibias y pesadillas sin nombre. De esas noches que dejan un sabor a ausencia en la boca, una fatiga más mental que física. Pero esta mañana, algo estaba mal. Había un vacío, imperceptible al principio, como una nota falsa en una canción que uno se sabe de memoria. Un pequeño detalle que lo hace tambalear todo. El tazón de su esposo no estaba en el fregadero. La cuchara, la que usaba cada mañana para remover su café solo, no había salido del cajón. La camisa de trabajo que siempre colocaba sobre el respaldo de la silla, ese pequeño ritual silencioso de preparación, no estaba a la vista. El silencio, sin embargo, era denso, inusual. No había encendido la radio como de costumbre, la emisora de jazz que escuchaba mientras se vestía. Ella llamó suavemente, casi tímidamente, como si tuviera miedo de romper algo frágil. ¿Jamal? No hay respuesta. Ni siquiera un sonido de pasos. Solo el chorro constante del radiador. Solo la risita de Malik, despreocupada en su cuna. Una risa inocente, como una cruel ironía lanzada ante el abandono. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dirigió al dormitorio. Abrió el armario. Vídeo. No más vaqueros. No más camisetas. No más zapatillas. Nada. Incluso el reloj de cuero marrón que le habían regalado por su 30º cumpleaños, que nunca se quitaba, había desaparecido. Ella había metido la mano en la cómoda. Los calcetines habían desaparecido. Sus papeles, su bolsa de deporte, su perfume, todo había sido borrado con sumo cuidado, como si nunca hubiera existido. Él se había ido. Ni una carta. Ni un mensaje. Ni una nota garabateada a toda prisa en la esquina de un mantel. Nada. Solo vacío. Un vacío casi violento, como una bofetada silenciosa. Inaya se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No lloraba. Todavía no. Era demasiado pronto para llorar. Primero, tenía que comprender. Absorber el golpe. Comprender. Miró las paredes, las fotos, las huellas que él había dejado y que ahora había borrado. ¿Cómo desaparece alguien así? ¿Cómo se marcha sin mirar atrás, sin despedirse de su hijo, sin avisar a quien ha compartido su vida diaria durante años? Y ella permaneció allí, inmóvil, con ese doloroso nudo en el estómago que ninguna explicación podía calmar. El mundo seguía girando. El sol salía lentamente sobre la ciudad, indiferente. Pero para Inaya, todo se había derrumbado. A los 26 años, Inaya aprendió que el amor puede desvanecerse sin previo aviso, como una luz que se apaga inesperadamente, dejando la habitación en una oscuridad brutal. Que un hombre puede irse sin decir una palabra, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Pero también aprendió que el corazón de una madre no tiene ese lujo. No puede huir, no puede callar, no puede rendirse. Había llorado, sí. Las primeras noches, sollozaba en silencio, acurrucada en el sofá, mientras Malik dormía en la habitación de al lado. Lloraba en silencio, con la dolorosa contención que experimentan las madres cuando ya no se les permite derrumbarse. Pero no por mucho tiempo. Porque un bebé no espera a que su madre sane. Llora, tiene hambre, ensucia los pañales, exige brazos, palabras tiernas, una presencia. Y entonces Inaya se levantó. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque nadie más lo haría por ella. Acumuló días interminables y noches sin dormir, turnos en el hospital donde corría por los pasillos con una mascarilla en la cara y el corazón hecho pedazos. Hacía malabarismos con pañales que cambiar, biberones que preparar con mano temblorosa, montones de ropa para lavar a las 3 de la madrugada y facturas que posponía una y otra vez, como si ignorar el correo pudiera retrasar la fecha límite. Aprendió a sonreír con los ojos cansados, a disimular las ojeras y las grietas internas, a decir estoy bien cuando le preguntaban si aguantaba.
A fuerza de repetirlo, llegó a creerse sus propias mentiras. Se construyó una armadura con gestos sencillos, recogerse el pelo, ponerse la blusa, besar a Malik en la frente. Cada mañana, se levantaba. Porque Malik la miraba como si fuera el centro del universo. Como si fuera inquebrantable. Y eso fue suficiente. Malik no era un niño ruidoso. Poseía esa extraña sabiduría, esa suave gravedad que asombraba a los adultos. Observaba, en silencio, como si ya comprendiera que su madre soportaba una carga demasiado pesada. Escuchaba los silencios, los suspiros, los estallidos de voz que ella contenía en la garganta. No hacía preguntas innecesarias. Simplemente estaba allí, presente con una intensidad inusual. A los 8 años, empacó cuidadosamente su mochila sin que nadie se lo pidiera. Guardaba sus zapatos junto a la puerta y siempre dejaba las llaves en el mismo sitio. A los 9, ayudó a desempacar la compra, alineando los paquetes en los armarios mientras Inaya dormía unas horas, agotada por sus turnos de noche. No emitió ningún sonido. Se movía con la delicadeza de quienes aprenden demasiado pronto que la fragilidad de un ser querido merece respeto. Cuando tenía 10 años, una tarde de invierno, la sorprendió llorando en el baño. Había cerrado la puerta con llave, creyendo que estaba sola, pero él la oyó. En lugar de llamar, tomó una cuchara de madera y la metió entre el pomo y el marco de la puerta, como ella misma hacía a veces cuando le faltaban fuerzas para discutir. La puerta se abrió con un crujido. No había dicho nada. Simplemente se sentó junto a ella en las frías baldosas y le entregó un pañuelo arrugado. Ella se rió entre lágrimas, con la garganta apretada y los ojos empañados. «Sabes que no deberías ser mi psiquiatra, ¿verdad?» Él se encogió de hombros, un gesto lleno de pícara madurez. «No te preocupes, mamá. No necesitas marido. Me tienes a mí». Nunca olvidó esas palabras. La envolvieron en una calidez que ningún hombre había conocido jamás. Una promesa silenciosa, nacida del amor incondicional. Una lealtad pura, sin cálculos, sin adornos. Desde ese día, ella se había jurado a sí misma una cosa: por él, ella aguantaría. Por él, ella seguiría levantándose, incluso en los días en que todo dentro de ella quería derrumbarse. Porque Malik no era solo su hijo. Él se había convertido en su fuerza, su punto de referencia, su luz en la noche. Al mundo le encanta juzgar. Y este juicio no tiene piedad ni para las mujeres solteras ni para quienes, además, cargan con la responsabilidad de un hijo. Aún más crueles son las expectativas depositadas en las mujeres negras, que se atreven a mantenerse erguidas, orgullosas, cuando todo parece querer aplastarlas. El simple acto de respirar parece un acto de desafío, una forma de resistencia contra la indiferencia, incluso la hostilidad, del mundo que las rodea. Cuando Malik fue acusado injustamente de robar en la escuela, un escalofrío de terror recorrió a Inaya. Pero no se dejó abrumar. No dudó ni un instante, como si, en el fondo, ya supiera lo que tenía que hacer. Por un instante, tuvo miedo, miedo de la injusticia de nuevo, miedo de que la miseria social se repitiera, miedo de cómo este mundo trataría a su hijo, solo por ser negro, solo por ser joven, solo por ser ella, el hijo de una madre decidida a no rendirse jamás. Ese día entró en la oficina del director, con su placa de auxiliar de enfermería aún prendida en la blusa, como una armadura. No tenía nada que demostrar, pero tenía todo que defender. No pidió permiso para estar allí, no intentó ablandarse, ni disculparse por su impertinencia. Habló. Primero de su hijo, con el orgullo de una leona. Luego de su dignidad, como una promesa que se había hecho a sí misma, ni su hijo ni ella se dejarían abrumar por miradas sentenciosas. Habló de su crianza, de cómo lo había criado para ser veraz, honesto y riguroso, un niño que conocía el valor del trabajo duro, el respeto y la valentía. Un silencio se apoderó de la sala, pesado e incómodo, como si sus palabras hubieran golpeado con fuerza las paredes de la administración. El director, este hombre autoritario que se había creído en condiciones de emitir su veredicto sobre la vida de Malik, ya no sabía dónde esconderse ante los reproches silenciosos de esta madre que no necesitaba justificarse, pero que, con sus palabras, lo ponía todo en tela de juicio. Retiraron la acusación, pero no como un acto de justicia. No. Se retractaron, y lo hicieron por vergüenza. Vergüenza por haber dudado de un niño criado por una mujer íntegra, una mujer que,
con manos cansadas y un corazón lleno de amor, había forjado el honor y la dignidad de su hijo. Esa noche, Malik llegó a casa con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Lloró en los brazos de Inaya, y por primera vez, ella vio el peso que cargaba sobre sus jóvenes hombros. Me miran como si fuera un matón, mamá. Su voz estaba quebrada, llena de esa incomprensión que carcome a los adolescentes, de esa amargura naciente hacia una sociedad que parece haberlo juzgado ya sin saber siquiera su nombre. Inaya lo abrazó con fuerza, como si pudiera mantener al mundo fuera de su frágil burbuja. Mírame, hijo mío. No eres lo que creen. Eres lo que eliges ser. Y llevas dentro el fuego que yo porté. No necesitó decir más. Esas palabras contenían toda la verdad que podía ofrecerle, una verdad que había construido a lo largo de su vida, que él era dueño de su destino, que era más fuerte que la mirada ajena, más poderoso que la presión del mundo. Que sus raíces, profundas y sólidas, estaban ancladas en el amor y la dignidad. Y que nadie podría jamás arrebatárselos. Los años pasaron volando, como un río que fluye sin parar. Malik creció alto, guapo y recto. La preparatoria había sido una formalidad para él, pero los desafíos seguían siendo numerosos. Un diploma de preparatoria con honores, luego clases preparatorias y, finalmente, Sciences Po diplomas, reconocimientos, logros, y sin embargo, más allá de todo eso, Inaya solo veía al hombre en el que se estaba convirtiendo, un hombre recto, que nunca se doblegó ante la injusticia, que se negó a dejarse aplastar por las expectativas de los demás. Trabajaba de día, estudiaba de noche, luchando por sus sueños con humildad, sin olvidar jamás llamar a su madre cada noche. Incluso en medio de sus días ajetreados, tenía la costumbre, la necesidad de decirle que estaba bien, que pensaba en ella, que estaba allí, a miles de kilómetros de distancia, pero aún tan presente en su corazón. Nunca había reconstruido su vida. No lo había necesitado. Algunos a su alrededor le decían que era una pena, que debía pensar en sí misma, que merecía encontrar el amor de nuevo. Pero Inaya, en su absoluta calma, siempre respondía con una sonrisa serena y llena de convicción. Ya tengo el amor de un hombre. Su nombre es Malik. Nunca necesitó explicar más. No tenía nada que demostrar. Porque sabía, en el fondo, que el amor que Malik le ofrecía era más puro, más inquebrantable que cualquier cosa que el mundo pudiera imaginar. Y esa conexión entre ellos, ese hilo invisible que los unía, era todo lo que necesitaba para sentirse completa. Nunca tuvo que buscar en otro lugar. Era rica con ese amor, y eso era todo lo que importaba. En la ceremonia de graduación, toda la sala se puso de pie para aplaudir a Malik. No fue simplemente un momento de reconocimiento para un joven brillante y exitoso, sino un homenaje al alma que representaba, a la fuerza serena de una trayectoria forjada por la resiliencia. Habló de los suburbios, de esos barrios a menudo olvidados, malinterpretados, de la lucha por la igualdad, por una sociedad más justa. Habló del recuerdo de sus antepasados, de las raíces que lo habían guiado a lo largo de su vida, de la tierra donde creció y que lo había formado, pero también del amor y la herencia que su madre le había transmitido. Sus palabras estaban llenas de verdad, de sabiduría adquirida tras años de sacrificio silencioso. Y luego, terminó con palabras sencillas pero contundentes: mi madre me crió sola. Me enseñó que el amor no son las palabras que decimos, sino las acciones que repetimos. Ella fue mi padre, mi madre, mi luz. Es mi ejemplo a seguir. Mi espina. Mi laurel. Entre la multitud, Inaya lloró en silencio. No eran lágrimas de tristeza, no. Eran la gratitud de una mujer que, tras tantas batallas, vio a su hijo, a su heredero, al hombre que había forjado con sus manos y su corazón, rindiendo homenaje a todo lo que había sacrificado para darle una vida mejor. Era una profunda gratitud, una mezcla de amor y orgullo que trascendía las palabras. Este momento, este reconocimiento público de Malik, parecía una culminación, una victoria. Pero para Inaya, fue más que eso. Fue una transición. Un intercambio de testigos entre una madre y su hijo, donde finalmente lo vio florecer bajo su propio sol, listo para enfrentarse al mundo a su manera. Ya no la necesitaba para luchar. Pero ella siempre estaría ahí, como la raíz de un árbol que, incluso invisiblemente, sostiene el crecimiento de sus ramas. Tras la ceremonia, la vida de Inaya tomó un ritmo diferente. Vivía en una casa pequeña y tranquila, un lugar modesto pero acogedor, rodeada de un jardín florido.
Rosales que había aprendido a podar según la estación, tomates que cultivaba con paciencia, tomándose el tiempo de observarlos, de verlos crecer. Era su mundo, un mundo de sencillez y belleza, donde cada gesto contaba, cada momento transcurría lentamente, en armonía con la naturaleza. Todos los domingos, Malik venía a almorzar. A veces llegaba temprano por la mañana, listo para cocinar para ella, como una forma de retribuirle todo lo que le había dado. Preparaba sus platos favoritos, siempre con especial cuidado, con un toque del rigor que ella le había inculcado en cada movimiento. Compartían comidas sencillas pero tiernas, a veces en silencio, simplemente para estar juntos. Otras veces, Malik le contaba sus planes, sus sueños, los próximos pasos en su vida. Ya no era el niño que se acurrucaba junto a ella por las noches, pero en sus ojos aún se reflejaba esa mirada infantil que ella conocía tan bien. A veces, después de cenar, se permitía un gesto que ella no había previsto, un gesto que la conmovía siempre. Apoyaba la cabeza en sus rodillas, como hacía de pequeño, y buscaba consuelo en el dulce silencio de su presencia. Inaya entonces le acariciaba el pelo con suavidad, como hacía tantos años atrás. Era un gesto sencillo, pero de infinita ternura, un gesto que expresaba todo el amor, la complicidad, la silenciosa transmisión entre una madre y su hijo. Y con un tierno suspiro, le susurró, como siempre lo hacía, pero esta vez con una nueva verdad, un soplo de calma en su voz. No necesitas un marido cuando tienes un hijo como tú. Fue una declaración de amor, pero también una forma de plenitud, de satisfacción. Inaya nunca había necesitado la presencia de otro hombre en su vida. Tenía todo lo que había soñado en este hijo convertido en hombre, y más aún, él encarnaba todos los sueños y las luchas que había abrigado por él, por ellos. Malik era su esposo, su compañero de vida, su amor. Él había llenado los vacíos que ella había experimentado, y juntos, ahora eran dos almas que se entendían sin palabras. En esta pequeña casa con su jardín florido, rodeada de rosales y tomates, con gestos sencillos pero significativos, Inaya experimentó la plenitud de un amor infinito. El amor de una madre que lo había dado todo, y de un hijo que, aunque grande y fuerte, seguía siendo, a sus ojos, el niño que había llevado con toda la fuerza de su corazón. Un amor incondicional e infinito, que no se medía en palabras, sino en cada acto, en cada gesto repetido a lo largo de los años.